¿Cuáles son las principales reclamaciones de las protestas de los agricultores españoles? ¿Tienen razón en esas reivindicaciones? En el vídeo anterior hicimos una radiografía del campo español. Básicamente se trata de un sector productivo con muy baja rentabilidad en términos generales, con muchas explotaciones agrarias que incluso están en pérdidas y con unos niveles salariales que se ubican entre los más bajos de toda la economía española. Es esta mala situación económica de partida lo que probablemente ha espoleado a muchos agricultores a protestar. A protestar reclamando que, pues una de sus principales peticiones es la desregulación del sector del campo. Reclaman una menor carga regulatoria y burocrática porque la regulación, y esto es muy importante entenderlo, supone costes. Siempre que los políticos aprueban una nueva regulación, en cualquier sector de la economía, pero en este caso estamos hablando del sector primario, esa nueva regulación conlleva costes de cumplimiento. Y en ocasiones esos costes pueden ser muy onerosos. Pueden no solo incrementar tus gastos, sino también reducir significativamente tu competitividad o tu capacidad para aprovechar oportunidades de beneficio. Por consiguiente, si a día de hoy la agricultura y la ganadería en España es un sector, en general, de baja rentabilidad, tiene sentido que agricultores y ganaderos reclamen una menor carga regulatoria, menores costes regulatorios, para así poder incrementar su rentabilidad. Ahora bien, que la idea de desregulamos para incrementar la rentabilidad del campo sea correcta, no significa necesariamente que lo sea respecto a todas y cada una de las normativas que ahora mismo regulan la actividad en el campo. Distingamos entre dos tipos de regulaciones. Por un lado, aquellas regulaciones que van supuestamente orientadas a corregir, a subsanar, a contrarrestar lo que los economistas, de manera muy genérica y no siempre demasiado exacta, denominan fallos del mercado. Y por otro lado, las regulaciones que tienen una finalidad meramente extractiva o que son del todo absurdas y que solo se aprueban para justificar la existencia de una burocracia reguladora. Ejemplos de regulaciones que supuestamente se orientan a corregir, a subsanar, a contrarrestar fallos del mercado. Pues por ejemplo, las restricciones a la quema de rastrojos. ¿Por qué se impone esta regulación? Pues porque quemar rastrojos sin demasiado control puede generar un riesgo de incendio. Y si hay un incendio, se genera una externalidad negativa, un daño sobre terceras personas inocentes. No es que se incendie la propia finca del agricultor que haya quemado rastrojos sin las pertinentes medidas de seguridad, es que genera un daño sobre terceros que no tienen nada que ver con la actividad del agricultor. Por tanto, la finalidad teórica de esta regulación es evitar el riesgo de daño sobre terceros. O, por ejemplo, las regulaciones que restringen el uso de ciertos productos fitosanitarios. ¿Para qué se adopta supuestamente esta restricción? Ya no solo para proteger la salud del consumidor, sino para corregir un fallo del mercado que se llama asimetría de la información. El consumidor puede no estar suficientemente informado sobre el riesgo que implica consumir ciertos productos que han sido tratados con pesticidas o plaguicidas que pueden ser dañinos para su salud. Y como el consumidor no tiene esa información y no puede, por tanto, tomar una decisión informada, compro este producto aunque conlleve un cierto riesgo para mi salud, o no lo compro porque conlleva un cierto riesgo para mi salud, como el consumidor se presupone que no puede tomar una decisión informada, pues directamente se regula prohibiendo el uso de esos productos fitosanitarios para proteger al consumidor de su propia ignorancia. Estas y otras, como digo, son regulaciones que supuestamente van orientadas a corregir fallos del mercado. Y luego hay otras regulaciones que no van orientadas a corregir fallos del mercado, sino que van orientadas a saquear al campo en beneficio de ciertos grupos de presión o de la burocracia estatal. Por ejemplo, las obligaciones de creciente digitalización del campo o las obligaciones de creciente certificación de cada uno de los pasos que dan agricultores y ganaderos son obligaciones, son regulaciones cuyo propósito primero es facilitar el control
que ejerce la burocracia estatal sobre la actividad del sector primario. Y en segundo lugar, son formas de trasvasar por ley, es decir, de parasitar los beneficios que se han generado en el campo a las empresas que se encargan de su digitalización, de asesorarles en esa digitalización y en la gestión de sus obligaciones digitales, o que se encargan también de certificar diversos aspectos de su actividad. Como digo, estas regulaciones no van orientadas a corregir ningún problema de coordinación en el mercado. Van dirigidas a facilitar el control político del campo y la parasitación al campo. Por tanto, cuando en estas protestas de agricultores se reclama la desregulación de la actividad en el campo, que es algo, como digo, que en principio, como idea general, está muy bien, hay que distinguir entre estos distintos tipos de regulaciones. Las regulaciones que sí deberían eliminarse por entero ipso facto son aquellas dirigidas a parasitar al campo y a controlarlo políticamente. Ahora bien, aquellas otras regulaciones que se orienten a corregir supuestos fallos del mercado, no es que no puedan eliminarse, pero de alguna manera habrá que reformularlas. Por ejemplo, si un agricultor quema rastrojos y provoca un incendio, deberá asumir la responsabilidad civil de esos daños. Y si no cuenta con patrimonio propio para hacer frente a esa responsabilidad civil, deberá poseer un seguro de responsabilidad civil. O a su vez, si se permite libremente la venta de mercancías que hayan sido tratadas con productos fitosanitarios, será necesario, por ejemplo, regular la información que se traslada a los consumidores respecto al uso de esos productos fitosanitarios y de los riesgos que implican, para que luego los consumidores puedan tomar una decisión informada, responsable y consecuente. Oye, que este producto es más barato porque se han usado ciertos productos fitosanitarios que incrementan en un cierto porcentaje el riesgo para mi salud. ¿Qué prefiero? ¿La seguridad o el menor precio? Pues ahí ya debería entrar la libertad de cada cual, como entra en muy diversos ámbitos de nuestra vida donde asumimos responsablemente riesgos para desarrollar ciertos tipos de actividades. Pero lo que quiero señalar con respecto a este último tipo de regulaciones, las dirigidas, las orientadas a corregir problemas de coordinación en el mercado, es que no pueden suprimirse sin más y reemplazarlas por el vacío, porque si no la actividad del sector primario terminaría generando daños sobre terceros de los que no se responsabilizaría ese sector primario. Por consiguiente, hay mucho margen para desregular, especialmente entre todas aquellas regulaciones que tengan un contenido meramente extractivo o de perpetuación de la burocracia reguladora y controladora del campo. También lo hay sobre las regulaciones que se orientan a corregir fallos del mercado de una manera excesivamente rígida y restrictiva, pero en este último caso con mayor prudencia. Ahora bien, las protestas de los agricultores no solo se dirigen a reclamar desregulaciones de su actividad económica, lo cual, como ya he mencionado, en términos generales está muy bien. A esta reivindicación, en muchos casos justa y razonable, se la suele acompañar otra reivindicación bastante menos justa y bastante menos razonable. Lo que también reclaman muchos agricultores es lo siguiente: si el campo europeo y español están sometidos a ciertas regulaciones muy restrictivas y muy onerosas, entonces o bien las eliminamos o bien les exigimos a los productos extranjeros que cumplan con esas mismas regulaciones restrictivas y onerosas, porque si no, los productos extranjeros que importamos a suelo europeo estarían compitiendo en condiciones de deslealtad con la producción local. Y mucho cuidado con esto, porque aunque a simple vista pudiera parecer que lo que se está reclamando aquí es meramente una equidad regulatoria, un juego limpio, en el fondo estas peticiones lo que están reclamando es proteccionismo comercial, restringir, limitar la libertad de elección del consumidor español o europeo para proteger a la industria o al campo local. Es decir, que se trataría de una regulación parasitaria de la industria o del campo sobre los consumidores españoles y europeos. Por ejemplo, supongamos que el gobierno marroquí no obliga a sus agricultores a digitalizar el campo. Si en cambio el gobierno español sí obliga a los agricultores españoles a digitalizar sus actividades, ¿deberíamos restringir la importación de productos marroquíes porque sus agricultores no estén sometidos a esta regulación absurda?
Obviamente no, si el gobierno español está pegando un tiro en el pie a los agricultores españoles, lo que tendrán que hacer los agricultores españoles es reclamar que les deje de pegar ese tiro en el pie, pero no que también se lo peguen a los agricultores marroquíes. La injusticia en este caso no reside en que no se les estén imponiendo también obligaciones absurdas, parasitarias a los agricultores marroquíes, reside en que se impongan esas obligaciones absurdas y parasitarias a los agricultores españoles. Porque además, fijémonos que este mismo argumento lo podrían utilizar los agricultores franceses para bloquear la importación de productos españoles. Como en España el salario mínimo es más bajo que en Francia, como en Francia el salario mínimo es más alto que en España, los costes de producción en el campo francés, al menos desde un punto de vista laboral, son más altos que en España. No existe equidad regulatoria entre ambos países. Por tanto, España estaría haciendo dumping laboral contra los agricultores franceses. No, si el gobierno francés les pega a sus agricultores un tiro en el pie imponiendo salarios mínimos más altos que en España, lo que no tiene sentido es reclamar que el gobierno español también imponga esos mismos salarios mínimos de Francia.